Pues buenas tardes a todos. Estamos iniciando con esta reunión de espacios abiertos de aprendizaje y bueno, pues agradecerles su asistencia el día de hoy y bueno, comentarles que ya estamos por finalizar esta reunión, bueno, más bien este propedéutico y bueno, pues reconocerles ese trabajo que han venido realizando durante pues ya con estas 4 semanas y bueno, pues esperando que a todos les haya servido este, eh, módulo propedéutico. Bueno, pues vamos a iniciar con esta sesión, principalmente esta semana es de integración, prácticamente es como un resumen de lo que estuvieron haciendo durante estas 4 semanas. Y bueno, pues reconocerles ese trabajo que estuvieron haciendo. Pues vamos a ir preparándonos para cerrar este módulo. Esta semana tenemos estas actividades, estos puntos de la reunión. Son la integradora, nomás tenemos una integradora. Tenemos el foro aprendiendo que nuevamente se abre. Tenemos los ejercicios formativos. La autoevaluación es muy importante porque tiene como un valor del 5%. Entonces es importante que cada uno de nosotros estemos participando, realicemos nuestra evaluación. El foro de integración tiene una considerable puntuación, entonces es importante que participen. Otro punto es consejos para convertirte en un estudiante exitoso, es, es más herramientas para ustedes y materiales de apoyo. Bueno, pues estos son los temas que vamos a ver y bueno, pues esperando, sigámonos preparando para cerrar este módulo propedéutico y bueno, pues reconocer ese trabajo que vinieron realizando durante estas 4 semanas. Tenemos estas actividades pendientes por realizar en esta semana, como es la integradora, mi prepa en línea, el foro de integración y los dos ejercicios formativos y la autoevaluación. Entonces, pues estas actividades hay que resolver en la semana, tenemos de aquí hasta el domingo. En esta semana ya no hay extensiones, entonces yo les pediría que nos evoquemos principalmente a resolver a estas actividades de esta semana. Y bueno, pues avanzamos directamente con el proyecto integrador. Es, esta integradora principalmente tiene la característica que nos comenta de cómo podemos ayudarle a ayudar a estos personajes que nos aparecen en el ejercicio, en la actividad. ¿Cómo le podemos ayudar a Alberto, a Marcela, a Sandra, a Mauricio, para que ellos pudieran, si ellos quisieran igualmente ingresar al módulo propedéutico a estudiar prepa en línea, ¿cómo le podrían hacer? Um, Todos nosotros, bueno, pues hemos realizado todo ese proceso. Yo no puedo decir que a lo mejor a algunos no se les ha dificultado. Sin embargo, prueba de eso de que ahorita están aquí y ya están adaptándose lo mejor posible, o si no es que ya se adaptaron bien, este, no se les hace difícil. ¿Vale? Pues eso es lo que les tenemos que decir a estos personajes, Alberto, a Marcela, a Mauricio y a Sandra y las demás cuestionario que sigue en esta integradora. Tenemos que ser descriptivos. Recuerden que cuando nosotros desde el momento que se generó la idea de continuar estudiando, buscamos el enlace, la publicación en el internet o en algún otro medio, va a depender de qué plataforma. Mandamos un correo y de ahí nos mandaron el usuario y contraseña para poder ingresar, inscribirnos. Y posteriormente ustedes ingresaron a mi campus, de ahí de mi campus eh, se fueron redirigiendo a mi aula y en mi aula pues estuvieron viendo sus actividades que tenían que hacer semana a semana y que conforme van avanzando semana a semana, bueno, pues van acumulando una serie de puntuación y que hay varios espacios que tiene mi aula y que nos ayudan mucho para poder avanzar, enriquecer nuestras actividades, como son los recursos que nos da cada una de las semanas.
Y esos recursos que nos da cada uno de las semanas, bueno, pues son para poder hacer las actividades, las integradoras que tenemos semana a semana. Y no se diga también contestar los ejercicios y a su vez, en su defecto, se dan también los foros, pues eso es como un complemento en el caso de los foros. Nada más que ahora, bueno, pues ahora estamos en esta semana y en esta semana ahora se integra el foro de integración, que va a tener un valor y que bueno, pues cada uno de nosotros, pues hay que hacer el esfuerzo, el mejor empeño para que podamos obtener una buena puntuación. Sobre todo porque sí tiene una considerable por ciento para poder cubrir esa actividad. Entonces, desde que nosotros ingresamos hasta que nosotros este, terminamos nuestras actividades, pues así como vamos a hacer de forma descriptiva a contestar este cuestionario. ¿Vale? Entonces yo no lo veo complicado, al contrario, incluso desde que ustedes editaron su perfil y demás, desde cómo se comunican, desde la primera semana de los espacios, de la segunda semana de cómo nos comunicamos con los agentes educativos, hasta la tercera semana, en qué tipo de modalidad, qué experiencia ustedes tuvieron para poder, bueno, ahora emprender este nuevo reto que es estudiar en prepa en línea. ¿Vale? Entonces, pues hay que contestar este cuestionario de forma descriptiva, desarrollando, guiando a estos personajes que están en la integradora. ¿Sale? Bueno, pues esta es la integradora y si se percatarán, pues no es complicada ni difícil. Prácticamente su experiencia y sobre todo los recursos que nos da la semana 4 y que eso va a ser el complemento para poder hacer las actividades. Bueno, pues avanzamos. Nos vamos con el foro de integración. Hablaba yo con el foro de integración, los preparaba yo, daba yo este tema el día viernes para que lo tuvieran en cuenta a la hora del día lunes, iniciaran participando y cómo iba a ser las instrucciones. Recuerden que son 5 participaciones las que tenemos que hacer aquí en el foro de integración. Y de esas 5 participaciones, la primera hay que darla contestando la pregunta detonadora. E incluso les comentaba yo cómo podríamos contestar la pregunta detonadora. Y les decía yo que la podemos contestar eh, mencionando algunas características, porque la pregunta dice es qué se necesita hacer para ser un estudiante exitoso en esta modalidad y a lo mejor no tan solo nada más en esta modalidad, ¿no? Si queremos estudiar eh, cualquier otro tipo de nivel de estudio, bueno, pues también ese es el camino que tendríamos que hacer, no tan solo presencial, sino ni tampoco en línea, ¿vale? Incluso hasta híbrido, ¿no? Entre presencial y híbrido, al final de cuentas, en cualquier modalidad que nosotros estudiemos, creo yo que estas características las tenemos y que les comentaba yo que algunos de nosotros los tenemos que ir desarrollando, construyendo, y eso nos va a ir ayudando para que podamos irnos adaptando de la mejor forma y sobre todo tener un buen desempeño o rendimiento académico. Y entonces les hablaba yo solamente de cuatro características, 3 características que pues hay muchas, y solamente decía yo, pues el sacrificio, una de esas características para poder ser un buen estudiante y sobre todo tener un buen rendimiento, pues nos tenemos que sacrificar, dejar muchas cosas aparte para que podamos tomar una prioridad y de ese sacrificio que hagamos, pues después vendrán las recompensas, ¿no? Decía yo. Y entonces el sacrificio puede ser un ejemplo, pues bien pudieran estar con sus familias, pero a lo mejor el lugar donde se encuentran, pues tienen que estar conectados y no se pueden trasladar hasta que no terminen su compromiso que tienen, su, el estar conectados, poder hacer sus actividades y a lo mejor ya después irse hasta ese lugar, a lo mejor a donde ya no hay la posibilidad de conectarse. Pero bueno, pues están conectados, están
están sacrificando tiempo, dinero, esfuerzo y otras cosas, y eso pues es una característica principal para poder tener, pues ser exitoso o en su defecto tener un buen rendimiento académico. Esa es una de las características. ¿Qué otra características les comentaba yo? Pues la disciplina es muy importante. Aunque la disciplina la vamos construyendo y ya la tenemos, pues en ocasiones no la trabajamos, no la construimos como tiene que ser y eso, pues eso luego nos da de forma negativa cuando no lo hacemos correctamente. Pero como nosotros ya lo sabemos, que tenemos que construirla, entonces pues la tenemos que trabajar y el trabajarla, el levantarnos temprano, a lo mejor desde temprano para que nos vayamos a trabajar o para estudiar o cualquier actividad que vayamos a hacer, indudablemente requiere de que nos comprometamos a un horario, a un cierto tiempo y sobre todo hacer las actividades, esas actividades, pues no a la perfección, pero sí hacerlas con entusiasmo, con actitud, estas actividades, precisamente con esa disciplina que es lo que nos va a seguir, que nos va a dar por ende. Entonces, levantarnos temprano, el, el llegar, el conectarnos a la hora que tiene que ser, o conectarnos a las sesiones que se tiene que estar dando, no tanto a lo mejor porque a lo mejor tenga un valor o tenga un valor, sino porque como tal están las actividades y bueno, pues yo reafirmo mis actividades y sobre todo sé que ahí este, obtendré a lo mejor puntuación, reafirmaré las actividades y obtendré una buena calificación, por ende, por ese esfuerzo que yo hice, el estarme conectando constantemente. Pero el conectarnos constantemente en nuestros horarios establecidos, pues se requiere de permanencia, se requiere de mucha disciplina en que no fallemos. Y ya si fallamos de 10, a lo mejor fallamos dos, bueno, pues no será tanto, ¿no? Pero a diferencia que si fallamos en todas y no nos conectamos y solamente, pues sí, a lo mejor se verá afectado, ¿no? A lo mejor en nuestro rendimiento académico positivo. Entonces, la disciplina también tiene que ver mucho, pero esa la vamos construyendo como es el tiempo, la hora que nos tenemos que conectar, o en su defecto, estar conectados, estar estudiando, estar revisando las actividades, y que cuando nos estemos conectando, pues la realidad es que el tener el hábito de nosotros escribir a la hora de que está el expositor y estar escribiendo los puntos importantes pues, para entender el tema que nos están diciendo y posteriormente ya lo desarrolle en las actividades, pues ese también es otro hábito que se da parte que se da de la disciplina. Entonces, bueno, pues muchas cosas involucran la disciplina y eso, pues indudablemente lo tenemos que ir seguirlo trabajando. ¿Qué otra cosa también involucra el ser un estudiante exitoso? El compromiso, el compromiso, pero el compromiso también viene en conjunto con un proyecto de vida que nosotros vamos construyendo. Va en conjunto un compromiso con un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque si tengo yo un proyecto de vida, indudablemente sabré a dónde querré, qué es lo que voy a estar haciendo, ya sea que solamente termine mi preparatoria, o sea que continúe estudiando una licenciatura. Pero si ese proyecto involucran 3 años, y otros 3 años por la licenciatura, porque ahora ya las licenciaturas también ya no son, ya como que hay más ofertas, más accesibilidad para poder estudiar una licenciatura, ya no son ya como que bajaron el tiempo, ya no son a 4 años, ya son como a 3 años, incluso hasta 2 años, ¿vale? Y el hacer ese proyecto de ese tiempo que voy a trazar yo para poder continuar estudiando de lo que me estoy proponiendo, eso va a involucrar el compromiso que yo le voy a meter, que yo voy a incrustar
en lo que voy a estar haciendo. Y el comprometerme, el estar aquí, por ejemplo, reunido, pues no nada más involucra la disciplina, ¿no? Sino involucra algo más allá, como es el objetivo hacia donde voy a llegar. Es el compromiso que yo tengo, que me responsabilizo de lo que ahora yo quise estudiar. Después del compromiso, pues se vuelven algunas obligaciones institucionales que tengo que realizar, pero a lo mejor no verlo así como obligatorio, sino pues porque algo de lo que yo quiero hacer. Entonces, ese proyecto de vida igualmente se va construyendo. Pero no sabía yo porque no me habían dicho sobre ese proyecto de vida. Bueno, pues siempre es bueno iniciar si no me lo habían explicado. Y si nada más voy a terminar mi preparatoria, bueno, pues incluso hacerlo a corto, a mediano y a largo plazo este proyecto de vida. Así sea, si en su defecto estoy trabajando, estoy estudiando, o a lo mejor estoy haciendo dos cosas a la vez. ¿Sale? Entonces, o incluso hasta puedo estudiar, yo conozco a maestros que estudiaban dos licenciaturas a la vez, yo nomás podía yo con una cosa a la vez. Bueno, aparte de trabajar, ah, estudiar solamente una licenciatura a la vez, o una maestría a la vez, o un doctorado a la vez. No podía yo dos cosas, ¿vale? Porque pues, también tenía yo otras cosas. Hay en veces que en algún momento se me empataban, una maestría, ya terminaba la maestría y ya me estaba yo adelantando con el doctorado. ¿Vale? Entonces, pero bueno, eso ya es cuestión de uno, de cómo uno se vaya sintiendo, pero también, pues sí, hay que ir a nuestro ritmo que uno sienta. No hay que tratar de acabarnos el mundo, sino, después que sigue, pues después siguen más objetivos y más compromisos, ¿sale? Porque el trazarnos proyectos de vida, pues incluirá que se terminará, pero después seguirán más, ¿vale? Pero pues la finalidad yo creo que es el conseguir nuevas condiciones de vida, desarrollarnos profesionalmente, personalmente y entre otros objetivos que involucra el continuar estudiando. Entonces, es lo que les puedo yo comentar sobre la pregunta detonadora. ¿Qué se necesita para ser un estudiante exitoso, no tan solo en esta modalidad, sino también de manera presencial o de manera personal? ¿Sale? Entonces, bueno, pues aquí le dejo. Yo sé que a lo mejor me extendí con mi descripción de mi respuesta, pero incluso ahora ya hasta con el WhatsApp, hasta ya puedes, por aquí estás hablando con el micrófono y por aquí se está escribiendo lo que estás diciendo. Entonces, pues también pueden ocupar el WhatsApp, otra herramienta que podemos ocupar, que si luego se nos dificulta estar pensando en lo que voy a hacer, bueno, pues ahora el WhatsApp, ya nomás lo estás hablando, lo estás pensando, lo estás diciendo y en automático se está escribiendo. Al último, ya nomás antes de enviarlo, pues lo revisas, lo corriges, le das forma a lo que tú estuviste comentando, y en automático, pues ya está tu reflexión que hiciste. ¿Vale? Esa es otra herramienta que también podemos estar ocupando. Pero bueno, eso es con la finalidad de poder contestar la pregunta detonadora. Posteriormente, a las otras tres, después de que ya contesté la primera participación, bueno, pues hay que buscar a tres de nuestros compañeros, a tres de los que a nosotros más nos llame la atención, de lo que ellos hablaron, quizás de lo que ellos hablaron, bueno, yo solamente mencioné tres características, a lo mejor faltan más. ¿Cuál es la responsabilidad? Y bueno, y demás características que se pueden ir dando para poder construir y bueno, y poder ser un estudiante exitoso. Entonces, pues en esos estudiantes, en esos compañeros suyos, bueno, pues vamos a ver qué características ellos están colocando para poder ser un estudiante exitoso. Y si algo les faltó, bueno, pues ustedes pues complementenle, coméntenle. Oye, también mira, el tiempo o la disciplina es una característica importante, o el compromiso. Este, Podrás decir muchas cosas y extenderte, pero si no te conectas, no entregas tus actividades, entonces no tienes un compromiso. Pero bueno, es de esa manera retribuir a sus compañeros, y sobre todo recuerden siempre compartirles, construir
esos comentarios que nosotros hacemos con nuestros otros compañeros y eso nos ayudará mucho. Bueno, pues de ahí, después de esos tres compañeros que ya buscamos y retribuimos sus comentarios, sus respuestas de la pregunta detonadora, bueno, pues con esos tres ya llevamos cuatro respuestas, cuatro participaciones. Y por último, entonces concluimos. Hacemos una conclusión y con esa conclusión, entonces serán nuestras cinco participaciones. En la conclusión, ¿qué podemos decir? Pues indudablemente uno estudia para poder tener mejores condiciones de vida, no tan solo a lo mejor en lo profesional o en lo personal, sino también en lo laboral. Y por qué no decir, a lo mejor en lo económico, una de las motivaciones que también se puede se puede anteponer para podernos mover y continuar estudiando esa muchas motivaciones podremos tener en frente para poder seguirnos, mejor concluyen eso, bueno, pues sí lo podemos hacer. Pero bueno, pues ustedes ya le tendrán que ir dando forma, a su conclusión, a dónde, entonces, a dónde llegan para poder, después, ok, ya terminó su propedéutico, ¿qué sigue? No, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a, a continuar con este reto del estudio. Y si más adelante, antes de, a mitad de prepa en línea, pues son 2 años, 6 meses, ya se decidieron por continuar estudiando, pues qué mejor, ¿vale? Eso nos ayudará mucho para seguirnos preparando. ¿Hay alguna pregunta que quiera hacer su compañero Brandon? Adelante, Brandon. Adelante, Brandon. Adelante. Buenas Sí, te tardes. No sé escuchamos. si ya me escuché ahí. Adelante, sí. Ok, mire, perdón, tengo una pregunta. Sucede que estoy leyendo que deben ser 5 participaciones en diferentes días de la semana. Estas 5 participaciones en cuestión, se dividen en, ejemplo, 1 o 2 o 3 o 4 o 5 días, etcétera, pero solamente son 5 participaciones en total o 5 participaciones por día. Son 5 participaciones en total. Yo les hacía la propuesta. Les decía yo que lo normal, lo regular, sería que participaran desde el día lunes, martes, miércoles y así hasta el día viernes, pues ya cumplen sus 5 participaciones. Pero también está la otra parte, ¿no? Porque algunos de ustedes podrían decir, no, pero pues es que yo entre semana yo tengo actividades y no puedo yo no puedo hacer esa actividad. Yo solamente los fines de semana. También es válido, ¿vale? La idea es que ustedes se organicen en sus tiempos a la hora de participar, sea entre semana o sea en fin de semana. Al final de cuentas, son 5 participaciones las que ustedes tienen que dar, ¿vale? Ok, bien, correcto. Muchas gracias. Bueno, avanzamos. Posteriormente, después de que ya dieron sus 5 participaciones, eh, eh, ¿qué recomendaciones les hago a la hora de estar participando y en diferentes momentos? ¿Por qué? Una de las características principales es que este foro trata de que todos nosotros revisemos las participaciones que hacen nuestros compañeros. Cada uno de ellos piensa diferente, reflexiona diferente. Y a la hora de nosotros estar revisando, eh, viendo cada una de sus participaciones, nos enriquecemos más con sus opiniones y nos conjuntamos lo que nosotros creemos. Eso es lo que nos ayuda todavía más a reafirmar.
a reafirmar el por qué estar estudiando en la pregunta detonadora. ¿Por qué? ¿Qué se necesita para ser un estudiante exitoso? Indudablemente, la pregunta sí es un poco, un poco difícil. Al menos para mí es difícil poderla contestar porque trato yo de darme una idea y darles unas características a ustedes que cualquier persona que quiera estudiar y que indudablemente lo continúe haciendo, pues indudablemente va a tener eh, pues una recompensa, ¿no? Por, va a tener una motivación por el cual lo va a hacer. Pero para poderlo hacer, indudablemente se surgen estas características. Pero pues yo solamente estoy hablando de 3 características, hay más características. Entonces, cada uno de nuestros compañeros que muy seguramente van a estar participando, pues, ¿no? Pues van a decir, no, pues es que tengo que entregar me tengo que organizar mis horarios, porque si no me organizo mis horarios, pues será difícil que pueda yo ser constante a la hora, o pueda yo disciplinarme en mis tiempos que yo me estoy organizando, porque indiscutiblemente la disciplina intervendrá en mis horarios. Si aunque yo me fije yo mis horarios, si no lo hago, pues será difícil, ¿vale? Será difícil porque seré un inconstante, y lo haré de forma revuelta, aunque también podría ser, ¿no? Que de esa manera también me acople, ¿no? Y tarde yo a lo mejor hasta el siguiente módulo o hasta el siguiente ya poder organizar, ya sentar bien esa rutina del estudio, ¿no? Porque el estudiar, pues es una, es una forma, es una forma de podernos adaptar, es una modo de estudio el estarnos habituando a esta forma de estudiar, ¿vale? Entonces, pues, por eso es que es importante participar en diferentes días. Pero bueno, ahorita ya es miércoles. Si no lo hicieron el día lunes, pues no hay ningún problema. Solamente distribuyan sus horarios. ¿Vale? Siguiente, limitarse a dialogar en el foro. Traten de revisar siempre que entran en las actividades, revisar las instrucciones. Aunque aquí en las reuniones que tenemos reafirmamos las actividades, pero también si no revisan las reuniones que se llevaron a cabo, pues será complicado. Y todavía se acrecenta más si no revisan las instrucciones y se meten solamente así a participar, pues será complicado porque si ustedes se meten a dialogar en este foro que ya tiene un valor, pues hablaba yo la reunión pasada y les decía yo que ya se tienen que ir familiarizando con estos lenguajes, como por ejemplo, desde el momento que ustedes entran a la plataforma, interaccionan, escriben una palabra en algún foro, hola, o preguntan, oigan, ¿saben qué vamos a hacer el día de hoy? Desde ese momento se están armando, están ustedes organizando oraciones y, y empiezan a dialogar, empiezan a desarrollar, se empiezan a comunicar. Y oigan, es que aquí no lo entendí porque en este lugar revisé y le di ping y resultó que no me dio en mi celular. Empiezan a narrar su mensaje ahí en la plataforma, en un foro, y a lo mejor ya escribieron la primera línea, la segunda línea y hasta 5 líneas pueden escribir preguntando. Bueno, pues esa pregunta está siendo evaluada, aunque el sentido del mensaje pues no tiene ningún sentido porque es pregunta. No están contestando la pregunta detonadora. Cuando la actividad o el foro como tal ya tiene tales instrucciones. Entonces, en este foro que ya tienen como tal las instrucciones, por eso es que se tienen que limitar a preguntar, sino específicamente se tienen que ir a las instrucciones, a ver qué se va a hacer, y si ustedes empiezan a preguntar en este foro que ya tiene está siendo evaluado, pues será siendo evaluada, porque cuando estás dialogando con alguien, pues ya le preguntas, y le digo, oye, ¿qué vamos a hacer? Y te contesta otro, ¿no? En este foro, que no tiene que ser así. No, pues mira, métete ahí, métete aquí y participa 5 veces. Y tú ya nomás le contestan, ok. Y ya, 2 palabras escribes ahí en tu participación. Entonces con eso ya llevas 2 participaciones. Y en la segunda participación solamente diste 2 palabras. Y como se están evaluando todas tus palabras, todas tus oraciones, todos tus párrafos, este,
pues entonces imagínate cuánto de porcentaje vas a tener en tu respuesta, ¿vale? Sin tú saberlo. Entonces, la recomendación por eso es que revisemos las instrucciones antes de entrar. ¿Qué otra cosa? Pues por eso es que hay que limitarse a dialogar en este foro. Si queremos dialogar, preguntar, entonces nos vamos al otro foro porque el otro foro tiene igual su funcionamiento, el foro aprendiendo. Entonces sigue funcionando de la misma forma. Podemos irnos, queremos preguntarnos, vamos al foro aprendiendo y ya. Esto es solamente para que demos nuestras 5 participaciones. ¿Sale? ¿Qué otra cosa recomendación? ¿Qué otra recomendación? Pues no participar una tras de otra. No participen una tras de otra porque luego se da, no, pues yo, me dijeron que 5 participaciones y ya me meto y ya va la primera respuesta. Busqué a uno de mis compañeros y ya, y nomás hice una línea. Es que una línea o línea y media, ¿vale? Y esa línea y media, pues ya, sí, ya fue evaluada. Entonces, vamos al ejemplo de una línea o 5 líneas. Por ejemplo, aquí en este circulito de este párrafo de este mensaje, de Alberto, vendría siendo como un contenido, un párrafo de acumulado de letras, de oraciones, y entonces están organizadas. Alberto está esa es una línea. El propedéutico, pero no sabe, esa es otra línea. Ingresar a mi aula, esa es otra línea. Si ahí llevamos 3 líneas. Ayudarías a que sugerencias aquí, aunque te están dando las instrucciones, son líneas que tú escribes en los espacios que se dan para emitir un mensaje. Entonces, es lo mismo que sucede en los foros. Aunque en los foros, pues si aquí está pequeñitas las letras, bueno, pues en un foro, pues se amplía más el mensaje y pues sí tienes que poner más oraciones, más contenido, para que den por lo menos como mínimo 5 líneas, ¿vale? Entonces, pues esa es la otra situación. Queremos rápido participar, no nos damos nuestro tiempo para poder reflexionar en lo que comentan nuestros compañeros, en nuestros 3 compañeros, porque tenemos que usar a 3 compañeros, y queremos rápido terminar. Entonces terminamos una y luego con la otra y luego con la otra y ya terminamos. ¿Sale? No participar una tras de otra. Es a lo que yo me refiero. Si van a participar, ok, pues ya revisen, o más tarde vuelvan a participar. Recuerden que en cada momento, en cada instante, cada uno de sus compañeros está participando y eso hace que se amplíe más el, el campo para poder ver a nuestros compañeros y también podamos ver su participación, su opinión que ellos están dando, porque el aprender de ellos también nos ayuda mucho. ¿Vale? Entonces, participar una tras de otra, eso hay que limitarnos. No hay que hacerlo. Participar como mínimo 5 líneas, pues ya hablaba por qué. ¿Vale? Si solamente se están preguntando y se omiten a decir ok o está bien, o alguien me puede decir, ¿y qué vamos a hacer? Esa es una oración. Alguien me puede decir, ¿qué vamos a hacer? Es una oración, pues, y ahí termina mi participación, pues ya imagínense. Entonces, ¿qué valor tiene cada participación? Tiene un valor del 1 al 100%. Entonces, si nada más digo ok, pues a lo mejor nada más con esas 2 palabras obtuve 2 puntos, ¿vale? Entonces, por eso es importante que tratemos de respetar estas instrucciones. ¿Sale? Pues espero yo que con esas recomendaciones participemos, ¿sale? Lo hagamos de la mejor forma. Entonces hay que dar 5 participaciones, la pregunta detonadora la contestamos, 3 de nuestros compañeros buscamos y por último, con esas son 4, con esas concluimos, que es las 5, ¿sale? Pues espero yo haber comentado y reafirmado las actividades que es el foro de integración y que pues hay que contestarlo. ¿Vale? Avanzamos. Comentarle que en unos 3 minutos se me va a terminar el tiempo de la sala y nos volvemos a conectar. Por si aquí me adentro y me gana el tiempo y no les aviso, de una vez voy a sacar la captura.
Bien, dice consejos para convertirte en un estudiante exitoso. Hemos estado viendo varias herramientas, varios consejos, varias cosas que les pueden ayudar a ustedes. Optar por la tecnología adecuada, verifica tu conexión, el equipo esté con el que cuentas, pues saber que tienes todo lo necesario. Pues siempre los equipos no podemos comparar un dispositivo, no lo sé, si nos vamos a una lab, pues no lo sé, de una lab de 3,000, de 4,000 pesos contra una de 12,000 o hasta más, ¿no? Porque sí ahí está, mayor costo, pero por lo menos una de 8,000, ¿no? Que ya más o menos ahí empieza a funcionar, empieza a correr bien los programas. No podemos comparar un dispositivo a otro dispositivo, o un celular no lo sé, de 1,000 pesos contra 3,000, 4,000, y también no se diga de más, también hay de mucho costo, ¿no? Hasta a lo mejor hasta 20,000, y si no es que más. ¿Vale? Entonces, siempre hay que tomar muy en cuenta los dispositivos que estemos ocupando y eso pues, nos ayuden a que esté bien corriendo bien nuestros programas. Cuando nuestros dispositivos se descomponen, pues, ¿qué hay que hacer? Pues no hay de otra, vamos a un internet. Y si el internet, luego hasta en el internet falla, porque según sus computadoras, luego a la hora de entrar, pues vemos qué computadoras hay. Y si, pues luego a la vista, ¿no? Si son unos dispositivos recientes, pues ya los podemos decir, no, están buenos porque son rápidos, ¿vale? Pero si vemos otros dispositivos que ya se ven, que ya están acabados, pues será complicado, ¿no? Pero pues aún así, hay que utilizar los dispositivos que tengamos, adaptarnos, pero sí tomar muy en cuenta eso, ¿vale? ¿Qué dispositivos vamos a estar ocupando? Leer y comprender las instrucciones. Luego es aquí donde luego nos falla mucho para poder entrar y hacer las actividades. Queremos pasarnos de frente y no lo revisamos antes. Se me va a cerrar la sala y nos volvemos a conectar, ¿vale? Y ya, este, ahorita nos volvemos a conectar.